La herejía de Horus, libro 2. La herejía de Horus, libro 2. Falsos dioses. El cuerpo yace, la mente flota, el alma escucha. Dicen que un dios no puede morir, pero Horus no era un dios, no todavía. Davin ardía todavía cuando trasladaron el cuerpo de Horus. Lo bajaron del campo de batalla, como si aún pudiera despertar, como si el señor de la guerra solo estuviera dormido. Pero la herida no era física. La hoja disforme, empuñada por el cadáver poseído de Eugen Temba, había atravesado más que su carne. Había roto algo más profundo, un lazo invisible, una protección ancestral. Los apotecarios no sabían cómo tratarlo. El Nartecium era inútil. La Medicae humana, insuficiente. El primarca más grande estaba muriendo, y nadie podía detenerlo. En la nave de mando Vengeful Spirit, los capitanes de la legión aguardaban. Abaddon no mostraba emoción, pero su furia bullía bajo la superficie. Maximand mantenía la calma, pero no apartaba la mirada del sarcófago de estasis. Malohurst, más silencioso que nunca, rezaba en secreto, aunque la fe estuviera prohibida. Loken, confuso, se aferraba a la disciplina como un náufrago a una tabla. Torgadon, irónico hasta en la tragedia, no hablaba más que con sus propios pensamientos. Eran el Mournival, los más cercanos a Horus, y ahora estaban huérfanos. Fue en medio de esa desesperación cuando Erebus actuó. El capellán de los portadores de la palabra llevaba tiempo cerca de Horus, demasiado cerca, demasiado presente, demasiado oportuno. Propuso un remedio, no uno médico, uno espiritual. Había en Davin un lugar que ni siquiera los mapas mostraban. Un templo ancestral, enterrado en fango y años. Un lugar de poder, el Lodge del Serpiente. Erebus habló con suavidad. Hay quienes aún comprenden cómo salvar no solo el cuerpo, sino el alma. Y Malohurst lo escuchó y accedió. Trasladaron a Horus al templo. Nadie preguntó por los símbolos. Nadie pidió explicaciones sobre los cantos. Nadie quiso saber por qué los sacerdotes tenían los ojos cosidos. Solo querían que su señor viviera. El cuerpo de Horus fue colocado sobre un altar, no de piedra, sino de hueso. Y la ceremonia comenzó. Los portadores de incienso hablaban lenguas antiguas. Los acólitos recitaban pasajes prohibidos. Y Erebus guiaba el rito. Con precisión, con familiaridad, como si lo hubiera hecho antes. En el corazón del ritual, Horus soñaba. Pero no eran sueños, eran visiones. Se vio a sí mismo en un universo paralelo, donde sus hermanos se alzaban y caían, donde el emperador se sentaba en un trono, no como líder, sino como Dios, donde la humanidad se arrodillaba, donde la ciencia era reemplazada por superstición, donde el futuro era una prisión dorada, y en medio de todo eso, él no estaba. En ese sueño, una figura se le acercó. No era un demonio, no un monstruo, era un hombre, sabio, viejo, sereno, y le habló. ¿Lo ves ahora? ¿Ves lo que tu padre está construyendo? Te prometió un imperio de razón, te dio una religión, te usó como herramienta, y ahora te abandona como trapo. Pero aún puedes elegir, aún puedes ser algo más que un peón. La visión le mostró un libro, un códice viviente, hecho de páginas que lloraban, de tapas que latían, de tinta que ardía. Era el Liber Maleficarum, y lo abría con una llave, una palabra, ¿verdad? Si la pronunciaba, si aceptaba mirar lo que el emperador le había ocultado, entonces comprendería. Y Horus, quebrado, traicionado, con el alma expuesta, dijo la palabra. Despertó con un grito. Los acólitos cayeron de rodillas. Erebus sonrió. Malohurst lloró. Y Horus abrió los ojos. Pero no eran los mismos. Algo en su mirada se había endurecido. Se había afilado. No poseído.
no corrupto, convencido. A sus capitanes, Horus dijo que el ritual había sido un éxito gracias al Lodge, que los antiguos poderes de Davin eran sabiduría ignorada por el Imperio, que la curación no era herejía, sino liberación. Loken dudó. Torgadon calló. Abaddon asintió. Y Erebus ya no necesitaba decir nada. Su trabajo estaba hecho. Garbiel Loken empezó a preguntar, a hurgar. No en el ritual, en el cambio. Horus ya no debatía, solo dictaba. Ya no sonreía con humanidad, solo con control. Las reuniones eran más breves, las misiones más implacables, los errores menos tolerados. ¿Qué viste en ese sueño? Preguntó Loken una noche. La verdad, Respondió Horus. ¿Y cuál es? que hemos estado luchando por una mentira y que yo no lucharé más por ella. Horus convocó a sus consejeros. Redibujó la cadena de mando. Integró los lodges guerreros en la estructura formal de la Legión. Autorizó rituales. Redefinió objetivos. Y lo más importante, redefinió al enemigo. Ya no era el Xenos. Ya no era el hereje. Era la mentira imperial. Desde ese momento, el futuro se quebró. Horus seguía siendo señor de la guerra, pero ya no servía al emperador. Ahora servía a una verdad superior, una que, creía, podía salvar a la humanidad, aunque tuviera que destruirla primero. El hombre volvió, pero no era el mismo, y su alma tampoco. Horus volvió al Vengeful Spirit con paso firme. No lo llevaban cargado, no lo escoltaban con temor. Caminaba solo, pero nadie dudaba de él. Los pasillos se vaciaban a su paso, no por miedo, sino por reverencia. Y mientras los oficiales respiraban aliviados, algo se quebraba en silencio. Reunió al Mournival. Abaddon, Aximand, Loken y Torgadon entraron en la cámara de guerra. Lo encontraron de pie, sin armadura, con una túnica negra sencilla. No saludó, no sonrió. El emperador ha abandonado su cruzada y la ha dejado en nuestras manos. Ahora debemos decidir qué es lo correcto. Horus ya no hablaba de obediencia. Hablaba de verdad, de realidad, de libertad. No decía, el imperio nos necesita. Decía, la humanidad debe evolucionar. Y mientras hablaba, los símbolos del Serpent Lodge empezaban a aparecer discretamente en puertas, documentos, insignias personales. No como religión, como identidad. La estructura informal de los lodges guerreros ya existía en otras legiones. Reuniones privadas, juramentos de hermandad, unidades de confianza. Pero ahora, Horus los convirtió en instituciones. Organizó círculos internos. Permitió que los astartes eligieran participar. Y dentro de ellos se hablaba sin censura. Sobre el emperador, sobre Davin, sobre el futuro. Loken se opuso. No abiertamente al principio, pero en cada reunión su incomodidad crecía. Su desconfianza hacia Erebus aumentaba, y su fe en Horus empezaba a temblar. Torgadon, como siempre, era el amortiguador. Intentaba mediar, buscar el matiz, pero incluso él notaba que el aire había cambiado. Mientras los lodges crecían entre los astartes, otro culto nacía entre los mortales. Una fe basada en la figura del emperador, en su supuesta divinidad, en visiones, en milagros, y en su centro, Killer. La rememoradora ya no tomaba fotos, ahora rezaba, y la gente acudía a verla. Primero soldados, luego oficiales, incluso algunos navegantes. La verdad imperial estaba prohibida, pero la fe no entendía de decretos. Un día, Killer recibió una nueva revelación. No en sueños, en plena vigilia. Vio un lobo herido, caminando entre huesos ardientes. Su sombra era más grande que él. Su aliento, fuego, y sus ojos no eran suyos. Horus ha vuelto, pero no está solo. En una cámara sellada, Horus se reunió con Erebus. El emperador sabe que me he despertado. ¿Qué hará? Erebus
sin pestañear. Nada. Seguirá construyendo su imperio personal en Terra. Pero sus perros sí actuarán. Horus empezó a modificar los planes de campaña. Desplazó unidades, reasignó flotas, convocó a primarcas. Todo bajo el pretexto de la reorganización estratégica. Pero en realidad, empezaba a elegir a sus aliados. Fulgrim, Mortarion, Angron, Lorgar, los más propensos a escuchar, a dudar, a creer. Desde Terra, el emperador no respondía. Malcador, su emisario, enviaba órdenes impersonales. Continúen la cruzada. No interrumpan el avance. Los temas de fe no deben interferir. Era como gritar al vacío. Y Horus, cada vez más, lo sentía como una declaración de guerra silenciosa. Horus necesitaba justificar su nueva postura. No podía ser simplemente una elección. Así que empezó a mostrar a sus hombres fragmentos de verdad. La destrucción de templos imperiales en Terra. La represión de cultos por orden directa del emperador. El silencio de los custodios frente a las preguntas. Y entonces dijo: No estamos traicionando, estamos reaccionando. En una luna minera, una explosión destruyó una guarnición imperial. Murieron cientos de trabajadores. Unos documentos desaparecieron. Erebus dijo que había sido un acto de sabotaje del Mechanicum fiel a Terra. Horus lo creyó, o dijo que lo creía, y ordenó retaliación. La purga fue silenciosa. Nadie protestó. Y así se inauguró la guerra sucia. En una última reunión, Loken habló. Esto no es lo que juramos. Tú no eres el mismo, y nosotros merecemos respuestas. Horus lo miró. Tienes razón. No soy el mismo. Porque ahora entiendo. Si no puedes seguirme, Garbiel, no te detendré. Pero tampoco te protegeré. Loken se retiró. No dimitió. No desobedeció. Pero se apartó. Y con él muchos veteranos empezaron a replegarse. Mientras, los nuevos capitanes, formados en los lodges, tomaban más poder. La legión no se quebraba por fuera. Se reconfiguraba por dentro. Horus formó su nuevo consejo. Abaddon, Aximan, Sedirae, Ignaz Carcassi. Sí, un rememorador. Y por supuesto, Erebus. Ya no era el Mournival, era el núcleo. Y su función no era solo militar, era doctrinal, ideológica, religiosa. En público, Horus seguía siendo el mismo. Carismático, inspirador, justo. Pero en privado, era un estratega meticuloso. Estaba organizando una guerra civil, y cada gesto era una pieza. Cada palabra, un ensayo. Cada muerte, una advertencia. En la cubierta de observación del Vengeful Spirit, Horus observó un eclipse en un planeta cercano. El sol desapareció. Solo quedó la sombra. Y entonces dijo: Así caerá Terra. No en fuego, en silencio, en fe reemplazada, en amor transformado en deber. Horus no cambió de un día a otro. No hubo revelación divina, ni locura, solo convicción. Creía que sabía más, veía más, comprendía más. Y cuando un líder cree que la verdad está de su lado, todo lo que hace se justifica, incluso si es una mentira. Toda revolución comienza con una mentira. Pero para que sobreviva, necesita sangre. La fractura en los Luna Wolves ya no era ideológica, era militar. Las sospechas, los susurros, las miradas, las dudas ya no se ocultaban. La legión estaba dividida. Y Horus lo sabía. No podía permitirse medias tintas. No podía arriesgarse a que su núcleo de leales se viera debilitado desde dentro. La guerra que preparaba contra Terra debía comenzar dentro de casa. Todo empezó con pequeñas desapariciones. Un rememorador que preguntaba demasiado. Un bibliotecario que había solicitado acceso a textos sellados. Un teniente que se negó a jurar por el Lodge. No hubo juicios. No hubo informes. Solo habitaciones vacías. Terminales bloqueadas.
y listas depuradas. Cairil Sinderman, el antiguo iterador, humanista y voz racional de la flota, fue hallado muerto en sus aposentos. La versión oficial, paro cardíaco. La verdad, veneno. Lo descubrió Killer, alertada por una sensación, por una visión. Sinderman había defendido durante mucho tiempo la verdad imperial. Era un pilar moral, y los pilares deben caer primero. Mientras tanto, Erebus ya no actuaba en la sombra. Organizaba reuniones, coordinaba iniciaciones, reescribía juramentos. Había sustituido las palabras del emperador por mandamientos nuevos. El deber no es obediencia. La verdad no es revelada, se conquista. El alma no es propiedad de nadie. Y los astartes lo escuchaban, porque hablaba con fe, con fuego, y porque Horus lo respaldaba. En la cámara inferior de la nave, Horus presidió un ritual nuevo, no una misa, un juramento. Los capitanes reunidos se arrodillaron. Uno a uno, colocaron la mano sobre una esfera negra. La esfera sangraba, y mientras lo hacían, Horus pronunciaba: renunciad al pasado, renunciad al Dios que nos conoce. Jurad por la verdad que hemos visto. Y lo hicieron. Abaddon, Aximand, Sedirae, hasta algunos antiguos escépticos, como Carcassi. Loken no asistió, no fue invitado, pero lo sabía, y una noche lo encaró. ¿Qué estás haciendo, mi señor? Lo que nadie más se atreve a hacer. Estás levantando un culto. Estoy liberando una legión. ¿De qué? ¿Del emperador? Del engaño. En su celda, Killer entró en trance y habló, no con voz propia, con una fuerza que la atravesaba. El Hijo ha matado al Padre en su corazón. La carne aún camina, pero el alma ya está vestida de sombra. Y cayó al suelo, desmayada. El culto que la rodeaba creció, no para alabar a Horus, para detenerlo. El rememorador Ignace Carcassi había sido un fiel cronista. Había empezado como escéptico, luego creyente, y finalmente temeroso, porque entendió que la historia que estaba escribiendo era una condena. Grabó un último poema, lo escondió y desapareció. Su cuerpo fue encontrado días después, colgado de los tubos de ventilación, sin lengua, sin ojos, sin voz. Tarik Torgadon era el alma del Murnival, ni tan severo como Loken, ni tan fanático como Abaddon. Un puente, y por eso era un obstáculo. En una patrulla orbital, su cápsula de desembarco sufrió un fallo. Se precipitó contra la superficie de un planeta sin nombre. No hubo supervivientes, no hubo investigación, solo silencio. Y el luto, fingido. Loken, aislado, comenzó a escribir. No un informe, no un manifiesto, una carta, a nadie, a todos. No sé cuándo empezó realmente. Tal vez el día en que Horus fue herido. Tal vez antes. Pero sé que ahora estamos perdidos. No queda nada que salve esto. Su carta fue interceptada. Nunca llegó a manos imperiales, pero sus palabras sobrevivieron, grabadas en una copia automatizada, ocultas en una terminal secundaria, y años más tarde serían leídas. Demasiado tarde, Horus anunció públicamente un cambio de emblema. Los Luna Wolves dejaban de existir. Ahora eran los hijos de Horus, una legión con nuevo propósito, nueva fe, nueva visión. El lobo fue sustituido por un ojo, abierto, vigilante, y todos los astartes recibieron la orden. Adoptad el nuevo nombre, o preparaos para ser olvidados. En una cámara sellada, Horus convocó a Erebus. Le trajo una caja. Dentro, una reliquia imperial, una estatuilla del emperador, rescatada de Ullanor, y la destruyó, con sus propias manos. No queda nada de él en mí. No queda nada mío en él. Finalmente,
Horus envió un mensaje codificado a sus aliados potenciales. No a Terra, a otros primarcas. Lo que está por venir no es rebelión, es liberación. Abrid los ojos y veréis que la verdad ha estado frente a vosotros todo el tiempo. La traición no llegó como una batalla. Llegó como un susurro, como una purga, una palabra no dicha, un nombre cambiado, un ritual pronunciado en voz baja. Y cuando quisieron darse cuenta, el colmillo ya estaba en la carne, y nadie podía extraerlo. La traición es un acto, pero la herejía es una revelación. Horus había cambiado, su legión también. Los nombres, los símbolos, las creencias, todo se había reescrito. Pero aún quedaba un paso, el más profundo, el más irreversible. El alma debía sellar lo que el cuerpo ya había aceptado. Erebus lo condujo a un lugar más allá del tiempo. No era un planeta, no una dimensión, era un umbral, la grieta entre realidades, el borde del Inmaterium. Un espacio donde la materia ya no obedecía las leyes del universo. Allí, Horus sintió que su cuerpo se deshacía, no con dolor, con expansión. Se encontró en un salón sin suelo ni techo, columnas flotantes, estatuas que lo representaban, pero deformadas, murales que se reescribían al mirarlos, y al fondo, un trono, pero no estaba vacío. Lo ocupaban 4 figuras. No eran formas concretas, eran conceptos: fuerza, cambio, deseo, podredumbre, los dioses del caos. Una sola voz habló, pero era todas las voces. Te hemos observado, Horus. Te hemos ayudado a ver. Tu padre te mintió. Nosotros te ofrecemos poder. Las figuras le mostraron imágenes. El emperador negociando con entes disformes, sellando pactos prohibidos, construyendo el gran proyecto, una red psíquica que le permitiría controlar a la humanidad a través del Inmaterium. Y los primarcas solo eran conductores, prototipos, herramientas. Horus vio cómo el trono dorado se alzaba como una prisión. No un trono de gobierno, un trono de sujeción. No se sienta ahí para gobernar. Se sienta ahí porque no puede permitirse dejarlo. No le pidieron devoción, ni sacrificios, solo verdad. Acepta lo que has visto. Abraza tu destino. Guía a la humanidad no como esclavo del futuro, sino como su arquitecto. Horus cayó de rodillas, pero no por sumisión, por sobrecarga. Su mente no podía comprenderlo todo. Veía pasados posibles, futuros rotos, el emperador convertido en leyenda, su propio nombre convertido en tabú. Si acepto, ¿me convertiré en monstruo? Si no lo haces, lo serás igual, solo que sin poder. Horus alzó la vista. No seré vuestro siervo. Seré vuestro aliado. Tomaré el poder, pero gobernaré con mi voluntad, no con la vuestra. Que así sea. Y la oscuridad se abrió. Su cuerpo se reconfiguró. No cambió de forma. No se volvió demonio. No perdió su rostro. Pero algo dentro de él se reordenó. Su alma fue marcada. No con dolor, con certeza. Ya no había duda, ni marcha atrás. Horus volvió a la realidad. Despertó en su nave, rodeado de sus capitanes. Sus ojos brillaban con otra luz. Su voz era más grave, su sombra más larga. He visto el camino, y ahora lo abriré. Los pasos siguientes fueron tácticos. Contactos cifrados con Fulgrim, Mortarion, Lorgar. Manipulación de la información a través de Erebus. Coordinación con sectores del Mechanicum disidente. Y lo más importante, preparar el terreno para Istvan. Los oficiales fueron convocados. En una cámara ritual, firmaron un nuevo juramento. No a Terra, no al emperador, a Horus, al nuevo orden. El documento se escribió con sangre, literal. Killer,
que ya era considerada una hereje por los nuevos estándares, fue arrestada, no ejecutada. Horus ordenó que fuese aislada, porque en su mirada aún había algo que él temía. No el poder, la fe, una fe que no podía controlar. Para sellar el pacto, Erebus exigió una muerte voluntaria. Un capitán del Lodge dio un paso al frente. Sin palabras, se ofreció y fue degollado. Su sangre no tocó el suelo. Fue absorbida por la piedra y la piedra rió. Horus reunió a toda su legión. Emitió un discurso. Hemos servido con honor. Hemos sangrado por el emperador, pero nos ha traicionado. Hoy renunciamos a su mentira. Hoy nos convertimos en arquitectos de nuestro destino. Hoy comienza la verdadera guerra. Horus no fue obligado, no fue poseído, no fue engañado. Eligió creer que el emperador mentía. Eligió pensar que podía hacer algo mejor. Eligió convertirse en el azote del imperio para salvarlo de sí mismo. Y los dioses solo abrieron la puerta. Él fue quien cruzó. Cuando los historiadores escriban sobre esto, dirán que fue traición o que fue elección. Horus camina solo por los corredores de la Vengeful Spirit. No hay escoltas, no hay ceremonia, solo oscuridad. Los pasos resuenan como golpes de tambor, cada uno más pesado que el anterior, y su mente más llena que nunca. Ya no sueña con batalla, sueña con conversaciones no tenidas, con un padre que no respondió, con hermanos que no preguntaron, y sobre todo, con la voz de Erebus, que ya no puede callar. En sus aposentos privados hay un espejo, uno de los pocos que aún quedan. Los demás han sido destruidos, porque la imagen que devuelve ya no es reconocible. Horus se mira. Su rostro es el mismo. Su armadura es más negra, su presencia más profunda, pero sus ojos ya no reflejan nada. ¿Sigo siendo yo? ¿O me convertí en lo que necesitaban que fuera? Los nombres vuelven, uno por uno. Garbiel Loken, Tarik Torgadon, Igneis Karkasi, Kirill Sinderman, Saul Tarvitz, Killer, no todos muertos, pero sí perdidos. Eran las voces que más cuestionaban, y por eso ya no están. Donde antes había silencio, ahora hay rezos. Pero no al emperador, no a Horus, a conceptos, a entidades sin rostro. Y aunque Horus lidera esta fe nueva, sabe que ya no la controla. Desde el otro lado de la galaxia, Fulgrim envía mensajes crípticos. Mortarion calla, Angron arde, y Lorgar sonríe. Todos han hecho su elección, pero cada uno por razones distintas. Y eso es peligroso, porque cuando los motivos no son los mismos, la guerra no tiene dirección. Horus recuerda las palabras de su padre años atrás. Toda acción genera una consecuencia, pero no todas las consecuencias son visibles. Ahora lo entiende. No puede volver, no porque no quiera, sino porque ya no sabría cómo. Todo está preparado. Las legiones aliadas, alineadas, los falsos leales, posicionados, el plan, en marcha. Pero en el centro de ese huracán, Horus está quieto, no se mueve, no da órdenes, mira al vacío estelar y por primera vez en mucho tiempo escucha el silencio. Sí, ahora tiene más poder, más autoridad, más seguidores, pero también menos hermanos, menos certezas, menos humanidad. ¿Qué soy ahora? Horus sabe que el imperio lo llamará traidor, que su nombre será prohibido, que su historia será reescrita, que su rostro será borrado de los registros, pero no le importa, porque sabe que en algún lugar alguien preguntará: ¿y si tenía razón? ¿Y si no fue corrupción? ¿Y si no fue debilidad? ¿Y si fue elección? Una elección hecha desde la certeza, no desde la rabia. Una elección hecha al ver el final del camino y negarse a seguirlo. Una elección para destruir al padre, no por odio,
sino por visión. ¿Y tú? ¿Crees que Horus fue un traidor? ¿O fue el único que se atrevió a decir la verdad? ¿Puede la verdad justificar la destrucción? ¿Puede la libertad construirse sobre un mar de fuego? ¿Puede un dios morir? ¿O es que, al hacerlo, se convierte en mito?